Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende a la hora que nos estés viendo. Y bueno, en el podcast de hoy, mi compañero Alejandro Vargas y yo hemos traído aquí la veis, a una chica hermosa, maravillosa. Ella se llama Erika, es experta en registros acásicos, es medium y también en sanación energética. Y bueno, la traemos aquí hoy pues para hablar un poquito de todo. No tenemos nada preparado, queremos que nos explique su experiencia, todo lo que nos puede aportar al canal. Ya sabéis que en este canal hablamos siempre de temas interesantes, espirituales, a religiosos, nada religiosos. Y bueno, Erika, preséntate, dinos desde dónde te conectas, lo que quieras decirnos. Aquí es tu espacio, esta es tu casa y bienvenida. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, Alejandro. Un placer estar con vosotros y compartir con toda la gente que esté interesada en tener un poco más de conocimiento, escuchando a estas personas maravillosas que tenéis enfrente y que podamos aportar un poquito más de nuestras experiencias. Siempre digo yo que no tenemos la verdad absoluta, pero aportamos un poquito y entre todos aportando un granito de arena, pues se hace una montaña y es un placer poder compartir con la gente que esté interesada en estos temas que también nos gustan y nos interesan a nosotros. Yo soy mexicana, viviendo en España, en el norte de España, en el País Vasco. Y nada, yo soy medium, hago registros acásicos, sanación energética, que ya decía María, le llamamos sanación energética, porque en sí es una manera de trabajar que es una sanación que se hace a base de las manos, ¿vale? Pero como yo ya les explicaba a mis compañeros, la sanación con manos no es una curación de enfermedades a través de las manos, simplemente que hago una sanación energética, vamos a aumentar, a potenciar la energía de la persona, ¿vale? Y a través de esta manera, al final yo soy una canalizadora, ¿vale? Por eso yo me hago presentar como medium. ¿Vale? Porque yo hago una canalización, entonces a través, ya una vez manejando la energía, estamos ya canalizando parte de esa energía, trabajando con la energía de la persona. Entonces, con esta sanación, lo que hago es poder hacer como una lectura global de la persona, el estado energético, siempre, nunca me cansaré de repetir que es energético. No soy médica, ni estoy intentando ser médica, ni sanar milagrosamente a nadie, ni hacer milagros, simplemente pongo mi don al servicio. Para mí mis manos siempre han sido sagradas y siempre he sentido desde pequeña que mis manos eran especiales y siempre las he cuidado un montón. De hecho, yo estaba en trabajos que era como que mis manos sufrían y los dejaba porque decía, no, eso no es para mí, porque había algo en el inconsciente que mi alma ya buscaba, que tenía que cuidar las manos, ¿vale? Entonces he descubierto por qué, ¿no? Entonces sé que mis manos pueden hacer eso. Es verdad que yo potencio la energía, por ejemplo, cuando alguien tiene un dolor de cabeza, pues yo hago una sanación también, que es poniendo las manos tal, pero yo sigo las indicaciones siempre del universo, ¿vale? Yo no es que Erika ha creado un protocolo de hacer una sanación así, así, así. No, yo recibo la información, o sea, en ese momento ya es como que yo respiro, me conecto con la energía que me ayuda, bueno, la energía que me dan para transmitirla a la persona que necesita, y de esa manera, pues sí es verdad que pues a mí me dicen, joder, pues se me ha pasado el dolor de cabeza o sentía esto de una manera, se me ha ido. Pero no quiere decir que yo voy a sustituir un medicamento, no quiere decir que yo estoy aquí para sustituir un médico, para nada. Siempre lo hago con mucho respeto y, como yo dije al principio, aporto todo eso que yo sé que la vida me ha regalado y que puedo aportar a la gente. Ujú. Qué bonito, que además qué humildad tienes, se te ve cómo transmites todo, ¿no? Y bueno, Alejandro, que no te he presentado, bueno, te he dejado ahí un poquito, siempre te hago lo mismo, ¿eh? Te dejo ahí en visto, como te tengo siempre conmigo, te tengo ahí. Y bueno, no sé si quieres empezar a preguntarle tú alguna cosita o quieres que le pregunte cómo vamos a ir haciéndolo. Cuéntanos, Alejandro. Sí, sabes que yo cuando le he escuchado hablar
Bueno, ante todo, saludos para la gente que nos esté viendo. Y yo la primera pregunta que le quería hacer a Erika es cuando empezó todo esto para ti. ¿A qué edad fue cuando descubriste que tenías mediunidad y que tienes esa capacidad de conectar? Mira, pues yo desde pequeñita, me recuerdo de muy pequeñita, yo tenía que tendría 6 años y fue muy importante y me marcó mucho porque yo tenía 6 años. Bueno, ya de entrada de antes, yo me recuerdo tener 5 añitos o así, que ya es cuando ya los niños empezamos a guardar recuerdos, eh, que antes los teníamos, pero es como que alguna parte del cerebro como que los aparta, ¿no? Y allá a los 5 años me llevaron yo tenía sueños lúcidos, ¿vale? Pero yo no sabía qué eran hasta que ya he tenido 30 y algo años, ¿no? Y me metí al mundo espiritual y tal. Bueno, me llevaron por ese camino y yo tenía sueños lúcidos y sobre todo hacía viajes astrales. ¿Vale? Pero claro, en esa época yo pasaba mucho miedo porque de repente, yo ahora a día de hoy no os puedo decir, o sea, yo lo he vivido real, ¿vale? Porque yo me veía literalmente fuera de mi casa, me veía conectando con otras cosas, yo veía, pero me asustaba. Y yo me recuerdo haber salido de casa y que me daba miedo, volvía a casa, pero luego volvía a salir. Era como el quiero, como que el alma me llevaba, pero claro, el cuerpo físico de una niña de 5 años pues no quiere vivir eso porque, claro, no tiene la seguridad de estar con sus padres, no tiene es la noche, es lo oscuro. Entonces, claro, se potenciaban esos miedos. Entonces yo era como, siempre me tapaba, o sea, era como que me daba miedo, yo volvía a mi cama, pero yo sinceramente a día de hoy, no sé, yo sentía que yo sí realmente físicamente me salía, pero claro, luego por otra parte digo, era imposible, yo no me salía, pero era vivirlo de esa manera porque el cuerpo lo estaba experimentando, el alma lo estaba experimentando, pero mi cuerpo físico no permitía a esa alma irse y hacer, yo qué sé, por ahí, ¿no? Y después yo tenía unos 6 años, creo que tenía unos 6 años, y yo tenía un primo de 8 años. Y me llevaron al funeral de él y porque lo había tenido un accidente, lo mató un rayo, ¿vale? Le cayó un rayo y se murió. Y que es curiosamente que sea un rayo, porque al final es la luz, ¿no? Es un poco, a día de hoy lo veo así como, wow. Y cuando yo fui, yo me acuerdo que yo me daba miedo ir a verle, porque en México ponen los féretros con un cristal y tal, pero les puedes ver. Y entonces yo miraba y yo le veía como que se le cambiaba algo, o sea, como si me hablaba, como si tal, entonces yo me escuchaba, pero claro, yo veía a mucha gente y yo decía, pues es otra gente, entonces yo como que, me está dando un escalofrío además, era como porque vuelvo a revivir ese momento de miedos, ¿no? Entonces desde pequeña lo he tenido, pero siempre lo he ido como apartando. Luego yo escuchaba cosas, sentía cosas, pero yo hacía, me tapaba con la manta, o sea, yo era mi manera de salvarme de eso, ¿vale? Y yo lo fui dejando. Luego en México hay muchas creencias. Yo escuchaba hablar de que una vecina había ido con una señora que le leía el café, que iba a otra que le leía las cartas. Yo ese mundo, pero luego yo escuchaba otras cosas hablar y decía, es que eso es del diablo, porque el espíritu la va a poseer, porque esa está haciendo brujería, porque esa no sé qué. Entonces ya se le estaba dando esa connotación negativa y claro, yo pasaba y sentía cosas, entonces yo no podía expresar que me pasaban esas cosas, porque obviamente yo ya como niña de 5 o 6 años, yo ya le estaba dando la connotación negativa y chunga, ¿no? O sea, ya mala, ¿no? Entonces yo lo fui dejando y después yo me vine a vivir a España con 22 años y cuando yo me vine fue un alivio, o sea, fue como... Pero claro, yo hice un análisis de por qué sentía ese alivio, porque yo aquí no tenía familia y decía, ¿por qué siento ese alivio si mi familia no está aquí? Yo no tengo a nadie, ¿no? No es coherente lo que estoy sintiendo, estoy dejando un vacío y tal, ¿no? Es un duelo, pero me di cuenta que era por eso, porque me alejaba de lo que era energía negativa. Para mí era, ya aquí nadie hablaba de cartas, nadie hablaba de espíritus, porque en México todas las noches, casualidad, te hacías una reunión y toda la gente hablaba
Sí, porque has oído, porque a la no sé quién le jalaron los pies. Alguien en la noche le tiró de los pies, sí, porque vinieron, le tiraron de los pelos y porque no sé qué. Entonces, claro, todo eso era muy chungo para una niña de todas, o sea, luego ya ha ido creciendo, pero yo seguía escuchando esas historias con 9, 10 años, 11. Entonces, claro, toda la gente hablando de que el que había escuchado, claro, él había escuchado algo, había visto algo y le tiraban de los pies, el espíritu le hacía daño. Entonces, claro, yo tenía miedo, entonces yo fui enterrando como, yo no quiero saber nada, yo no quiero escuchar eso porque me va a pasar lo mismo. Me van a venir a tirar de los pies, tal. Entonces, cuando vengo aquí dije, uff, yo hice un análisis de que por qué esa alegría y eso era lo que me pasaba. Ya no ya me alejaba totalmente de las energías negativas y era como, aquí nadie habla de eso, aquí no existe eso, en España no existe, no existen los espíritus, no existe lo negativo, no existen las cartas, tal, que yo nunca había visto cartas en mi vida y tal, solamente escuchaba, ¿no? Entonces, bueno, entonces, pero ¿qué pasa? Que yo en las noches yo me iba a dormir y de repente, o sea, yo notaba cómo se apoyaban en mí. O sea, en los pies alguien venía y se apoyaba en mí o alguien me hacía así y yo qué hacía, me tapaba más porque decía, no, aquí no existe esto, aquí no hay. Era como yo me escapé de mi don, vamos a decir, ¿no? Yo no quería saber de mi don por el miedo ese que vivía allí, entonces aquí yo me sentía a salvo. ¿Qué pasa? Que cuando llego aquí, sí, me sigue pasando y pasé mucho miedo todavía, yo ya tenía pues 26 años o así, y yo para todos estos años yo siempre tapándome, y yo no quiero saber. Y cuando llegué, hubo una noche que sí lo pasé muy mal, porque yo tenía a mi niña pequeñita de 3 4 años, entonces, no, 2 añitos o así, que yo tenía 26 27 entonces de repente yo la estaba durmiendo. Entonces ese duerme velas, dije, me giro y le digo, porque alguien me habla, me dice, Nérica, pero clarísimo. Y yo me miro y digo, pero yo pensaba y digo, pensaba que era el padre de mi niña que vino y me habló, pero digo, no, y lo he dicho, no, estaba soñando, estaba no sé qué, bueno. Entonces me vuelvo a tapar, agarro a mi niña asustada, agarrándome a ella como si ella me va a salvar, que encima yo la tenía que proteger porque luego tal. Y entonces yo, y de repente digo, guau, esto es que estaba quedándome dormida, estaba soñando que alguien me hablaba. Me vuelvo a hacer la tonta mientras dormía mi niña, pero ya con el miedo, el corazón a tope, ya tal. Y me vuelven a decir, Erika, pero más fuerte, y ya en ese momento me dicen, Erika, y me mueven así. Ay, no, blanca, que yo soy morena, blanca, salgo por patas de la habitación, asustadísima, digo, yo no quiero saber nada, me asusto, pero claro, ¿qué pasa? Que luego hubo el remordimiento de que yo había dejado a mi niña ahí. Entonces, claro, era como, ¿qué está pasando? Bueno, locura. Y bueno, para no, me estoy alargando mucho y no quiero alargarlos el podcast porque tengo mucha historia, entonces quiero resumir un poquito, pero bueno, eso me marcó mucho. Después, ya me pasa que después de Bueno, esto, una cosa, te interrumpo. ¿Quién era quien te estaba hablando? Ya no nos dejes. ya no pregunté, yo salí por patas asustada de yo no quiero saber nada me recuerdo decir de empezar a restar. De empezar a rezar y decir, Señor, por favor, protégeme, la sangre de Cristo tiene fuerza, que decía mi madre, protégeme con tu manto bendito y todas las, o sea, todo lo que me había aprendido, porque yo me he criado en la religión católica. Entonces era todo lo que yo sabía de la comunión, de toda la preparación que me habían hecho, ahí lo solté. Y yo no pregunté, no quería, yo estaba muy lejos de lo que soy ahora. Entonces yo dije, yo no quiero saber nada de esto. Y ahí es cuando ya se fue dando más cosas así, pero claro, yo no quería, porque para mí España no había eso, no existía. Yo estaba contenta que me había ido de México porque para mí, ignorantemente, pensaba que eso se había quedado ahí. Yo no lo veía como parte de mí, ¿vale? Entonces yo decía, eso ya se quedó ahí atrás, eso ya. Y cuando muere mi padre, ya sí, mi padre ha muerto hace 6 años y yo volví a México y ahí sí ya ha sido bestial, o sea, ha sido ya, ahí sí que experimenté por primera vez que algo me atravesó,
un alma, un no sé qué fue, pero, o sea, lo sentí literal. Yo estaba asustada, bueno, vuelvo a todo porque, claro, volví a México asustada porque yo ya sentía cosas, yo ya aquí ya sé, o sea, ya era como, Erika, no te puedes hacer tonta, o sea, ya no puedes taparte y decir no. Entonces vuelvo a México por la muerte de mi padre y, claro, yo estaba muy sensible por el duelo, por la pérdida, todo esto, y ahí empecé a recibir más mensajes, escuché cosas, vi cosas. Me pasó esto, no sé si nunca lo habéis experimentado, pero me pasó que era una hora cuando yo salí al patio a seguir esa voz que había escuchado y en el patio fue donde de repente no había viento, no había nada, se levantó un viento, viene, me atraviesa y yo, por Dios, y yo iba con el cirio bendito de la iglesia y yo decía, pero ¿por qué si está el cirio bendito aquí? ¿Por qué pasa esto? Y yo te juro, yo quería correr, pero por dentro mantenía la forma de decir, no, Erika, no salgas corriendo, pero yo era, vete corriendo, pero yo hice caminar poco a poco, pero te juro que yo mi espíritu ya se había ido lejos, o sea, yo el cuerpo físico lo dejé ahí atrás y yo me fui en alma, yo ya de lo blanco que me quedé. Y ahí ya dije, no, yo volví a España con todo eso revuelto, tal. Encima llama una amiga y me dice, te tienes que pasar el incienso. Mi amiga que me acompañó me dice, no, pásate el incienso porque el espíritu se te va a quedar atravesado y no sé qué y tal. Pues imagínate, yo asustadísima. Tal. El caso es que ahí lo que me pasó, y es verdad que en esta vida física nunca me había pasado, en este cuerpo en la materia, nunca me había pasado, es que cuando yo salí eran las 4:25, si me recuerdo bien, y cuando pasa todo esto, después de todo el circuito, que no os lo voy a contar, pero era largo, o sea, yo hice un circuito que os juro que por lo menos pasó una hora, por lo menos. Vuelvo a entrar con mi amiga que yo estaba asustadísima, tal, y hora y media, porque yo estaba asustada y decía, voy, no voy, no voy. Entonces el alma quería, pero había algo que no quería. Entonces vuelvo y veo la hora y seguía siendo la misma hora. Oh, Eso ha sido como un bucle. O sea, os juro, bestial que nunca en la vida había experimentado. Lo viví fatal, ¿eh? O sea, os lo digo también, ¿eh? O sea, lo he vivido muy mal. Yo no sabía nada, no estaba preparada. No sé si me... Bueno, dicen que si estamos preparados llega, ¿no? Porque el alma está preparada. Pero físicamente yo no estaba preparada, o sea, mentalmente yo no estaba preparada, no tenía los conocimientos que tengo ahora. Entonces todo esto ya me hizo... ¡fum! Y todo esto, bueno, pasaron más cosas en casa, tal, seguí sintiendo cosas, tal. Deseaba irme de allí en el sentido que yo ya era España, estoy a salvo, vuelvo y dije yo, ostras, tal, al final me hago la loca que no pasó nada, pero me seguían pasando cosas más pequeñas. Entonces ya en un momento dado me quedo embarazada, pero antes de quedarme embarazada yo empiezo pues todo esto que yo iba escuchando, empiezo a hacer chamanismo, la vida me da señales, empiezo a hacer chamanismo, empiezo a comprender cosas, pero también en un momento dado a mí me asustó el chamanismo porque yo sentí que alguien me tiró como de la tripa, entonces yo no sabía, dije no, yo paro todo, yo ya no quiero, entonces me estaba preparando y a la vez los miedos físicos de este mundo terrenal pues me paraban. Y después, pues ya cuando voy a una casa, mi niña había nacido, voy a una casa, me dan mensajes que me hablan dos personas, las señoras me dicen cuándo se va a morir, cómo se va a morir, todo me dan todos los datos, se lo digo a su hijo, que era el padre de mi niña, que es el padre de mi niña, le doy todos los datos y me dice, ostras, claro, me dice, si me dices que, bueno, todo esto lo hablamos después, yo le di toda la información antes cuando me llegó porque yo sentía que me volvía loca. Yo me fui a claro, la psicóloga porque yo necesitaba dije que me estoy inventando, además yo me sentía mala persona pensando que yo estaba deseando que pasara eso o que yo al verlo, a mí lo que no sé si os pasa, yo veo muchas cosas, pero muchas veces me da miedo porque digo, que yo las vea quiere decir que yo las estoy creando o que me claro. están diciendo que va a pasar. Entonces yo no tenía esta separación de lo que era mío y de lo que yo veía, ¿no? Mm, Entonces, a partir de ahí dije yo, bueno, pues tengo que hacer algo con esto, no puedo. Y justo una amiga, pues eso, que conoce a alguien que no sé qué y que estaba haciendo un curso en San Sebastián con un chico. Yo no conocía al chico, yo no conocía a nadie, fui ahí porque la vida me llevó ahí y después supe que era pues un tal Mikel Lizarralde, que yo no conocía de nada. Después supe que sí, que era muy conocido, tal. Yo no tenía ni idea. Eh,
Y a raíz de eso, pues he tenido que ir reforzando. La vida me ha llevado a hacer el Instagram, la vida me ha llevado a hacer el curso de registros acásticos. O sea, la vida, mi alma, ¿no? Al final, pero nunca ha sido algo buscado, ¿vale? Siempre ha sido como que mi espíritu va, o sea, mi alma me va guiando, vete por ahí, ¿no? Entonces, es como he llegado a aprender las herramientas, pero como yo digo, al final era algo que yo ya traía y de esa manera, pues ahora ya lo acepto, lo vivo de otra manera. Obviamente ya es como, Claro. uf, ya he tenido que trabajar mucho, sobre todo el quitar los miedos. Yo creo que es lo que les pasa a la gente que van empezando en estos mundos, es el miedo a cuando vemos, cuando sentimos. Y claro, yo es que veo literal. O sea, Alejandro te puede decir si veo literal o no. Sí, sí, sí. Sí, claro, Alejandro te conoces. Yo es que como te acabo de conocer me estoy quedando, Sí, no, no, wow, por eso te digo, Alejandro puede saber, pero es que para mí, yo pensaba siempre, decía, ay, qué buena imaginación tengo. O sea, fíjate, yo desde pequeña decía, qué buena imaginación tengo. O sea, tú me estás contando una historia y la estoy viendo. sí, O sí. sea, no sé, en mi cabeza la estoy viendo. O sea, y hay veces que digo, en mis sesiones me encantaría que me darían el poder de sacar un proyector Y y voy que a- la gente vea lo que yo estoy viendo dentro, ¿no? Y sería magnífico. Digo, eso solamente les falta eso. Es verdad, además lo bonito y lo interesante de esto es que te diste cuenta y quisiste formarte, porque yo también he pasado por bastantes cosas así que dices, me estoy volviendo loca, no sé cómo hacerlo, no sé cómo canalizarlo, y al final, pues después de lo que decimos, de la muerte de tu padre, ahí ya se desordena todo. Siempre suele ser a través de una muerte de un ser muy, muy querido, cuando ya la vida te dice, por aquí, tiene que ser así. Y es lo bueno que tú decidiste, bueno, la vida te fue llevando a formarte. Luego te va dando herramientas, que es lo que hablábamos antes, que van apareciendo herramientas en el camino pues para seguir, y te llega la hora de los registros acásicos, ¿no? A mí me encanta ese tema porque me parece súper interesante. Y explícanos un poquito qué son los registros, cómo tú lo mezclas con la mediunidad, con la sanación, un poquito así de todo. Cuéntanos. Mira, sí, mira, los registros también llegaron a mi vida. Yo había conocido a Hernán, que es un ser zen, que es muy conocido también, ahora se ha hecho muy conocido, pero yo lo había conocido pues hace 15 años o desde que vine aquí a España. Y una vez nos íbamos a conocer y no se pudo. Y justo con el tiempo y ya en mi despertar, todo, era muy lejos de saber. Yo creo que él venía a hacer solamente respiraciones o meditaciones. Y después la vida me ha puesto como, me vino algo como un mensaje de registros. Yo en la vida había escuchado hablar de registros acásticos y es verdad que yo soy muy curiosa. A mí me gusta que cuando me llega algo, yo lo investigo, pero me gusta vivirlo, no me gusta que me lo cuenten. Claro, Es como yo hice también constelaciones familiares, hice formación en constelaciones familiares me encanta. y, pero claro, a mí me decían las constelaciones familiares y yo decía, sí, pero ¿qué es? Y por mucho que me lo expliquen, hasta que no lo he vivido, no las he entendido. Me gusta entenderlas viviéndolas. Y con los registros me pasó lo mismo, es como que mi alma me dirigió a ese camino y vuelve a aparecer Hernán. Entonces dije, pues todo se da. Y yo ahí sí que dije, mira, si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. O sea, tal, se me va a dar. Y se dio la situación, son como casi un año de formación. Wow, Hemos hecho como, sí, 10 meses de formación o algo así, porque parábamos para las vacaciones. Sinceramente, es una formación preciosa, preciosa, porque lo guay de esta sanación que me encanta es un tío que trabaja súper bien. eh, no estoy pagada para hacer publicidad a nadie, que sepáis. Pero sinceramente a mí lo que me ha servido os lo recomiendo en el sentido de que lo que me gustó, porque hay muchas publicidades hay sí, registros en un mes. No, los registros, para mí, trabajar con la energía es sagrado, ¿vale? Hacer una canalización es sagrado. Entonces, el respeto para mí de los registros ya empieza con el trabajo propio, personal. claro, No podemos empezar yo no puedo canalizar tu energía, la de Alejandro, si yo estoy así, ¿no? Entonces, desordenada. Entonces, hay que saber separar. Entonces, esta formación larga, súper bonita, que ya me hubiera gustado estar más tiempo, pero es lo que es. O sea, hice todos los módulos y me gradué como canalizadora de registros porque
no todos se gradúan porque tienes que hacer unas sesiones, o sea, concretas, o sea, tienes que hacer unos trabajos concretos. Y yo tuve la oportunidad, yo y otra chica fuimos las únicas de tener este título y súper contenta y agradecida, sobre todo porque antes de empezar una formación de registros, en la formación incluye que primero nos trabajamos nosotros, nos sanamos nosotros, nos conocemos nosotros, nos hacemos registros akáshicos nosotros y después pasamos a hacerlo. Entonces, me pareció precioso, precioso y me encantan porque es una herramienta más y me encanta que mi alma me haya llevado ahí porque a los que no sabéis qué son los registros acásicos, yo lo voy a explicar a mi manera, ¿vale? Porque os puedo decir, la gente habla muy fácil de ese libro de la vida. Ya, Yo lo explico de una la manera, biblioteca universal, ¿no? Pero hay que entonces, explicarlo, sí. sí, mi manera de explicarlo, espero que os ayude y os dé un poco de claridad, pero mi manera, Erika, muy yo, es vosotros cuando guardáis una fotografía, la subís a la nube, pero vosotros no conocéis la nube, ni sabéis dónde está, ni la habéis visto nunca, ni sabéis cómo funciona, solo sabéis clicar un botón y que eso suba. Exacto. Entonces nosotros, como alma, tenemos esos clics. El alma, está que estamos aquí dentro, va mandando info, va clicando esas fotos, esas vivencias, las va enviando a esa nube. Y pues yo tengo la oportunidad de acceder a esa nube de información energética para bajar esa información. Vosotros cuando necesitáis esa foto queréis recordar por qué, ay, que la fiesta que tuve con Alejandro no sé qué fecha, pues cuando estuve con María tal, accedéis a esa nube y la bajáis, Ujú, pero porque sabéis clicar un botón. claro. La energía va de otra manera, entonces yo tengo la suerte de poder acceder a esa energía, entonces yo bajo esa información y os la doy. ¿Cómo funciona? Entonces es la manera que yo canalizo vuestra energía. La manera que yo trabajo registros, yo no me voy a meter en cómo lo trabaja cada uno, es muy respetable, cada uno ha aprendido a su manera y siempre digo que es súper bien el método que os valga a cada uno, que es lo mejor. No hay una regla exacta en estos mundos, no hay exámenes, no hay reglas, no hay nada. Es cómo lo vives y que el consultante lo viva y lo sienta y eso es lo más importante. Entonces yo como trabajo es... eh, siempre la persona tiene que estar conmigo. Yo no puedo hacer registros acásticos sin que la persona esté delante. Yo necesito un permiso, unos datos, un protocolo respetuoso de estos registros acásticos y yo pido 6 preguntas, ¿vale? Pido 6 preguntas. Pues tú quieres preguntar 6 cosas. Pero ¿qué pasa? Los registros acásicos, recordar que es la información personal intransferible de nuestra alma. No puede, ¿qué quiere decir? Los registros es como hacernos responsables y hablar por nosotros mismos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando formulemos las preguntas, no vale decir, es que ¿por qué mi novio no me quiere? No, que cambia mucho a decir, yo no me siento amada en esta relación. ¿Por qué no me siento amada? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esta relación? ¿Qué tengo que aprender yo? Porque nosotros, yo y los registros, trabajamos desde el alma. Entonces, no podemos intervenir, así como yo con la mediunidad también soy súper respetuosa, hay un límite, yo no intervengo en las energías de otra gente, yo hago la sesión para la persona que estoy haciendo cuando me dicen, es que quiero saber por qué se suicidó, perdón, yo no voy a hacer un interrogatorio a la persona, el fallecido, si él te lo quiere contar, te lo va a contar. Yo Así. les digo, si quieres preguntar cosas y él te lo responde, muy bien, pero siempre con este respeto, ¿no? Entonces, los registros también marcan mucho ese respeto. No podemos preguntar es que, por ejemplo, sois amigos, ¿no? María me dice, es que Alejandro, ¿por qué no sé qué Alejandro me hace esto? No, estoy con Alejandro y en esta dinámica hay algo que siento que pasa algo. ¿Qué puede ser? ¿Qué tengo que aprender? Desde ahí nos estamos haciendo responsables por nosotros y Claro. accedemos a tu información energética, a esa fuente y ahí nos dan toda la información. Pero los registros acásicos van más allá. Te dicen el que está pasando, pero también te dan pautas a seguir para que llegues o sea, sigas el camino más adecuado, menos doloroso, mejor para ti.
Luego cada uno elige si lo hace o no. Por eso tenemos el libre albedrío, ¿vale? Entonces, tú le puedes decir a los registros, pues por ejemplo, es que ya no aguanto el trabajo, estoy desesperada, tal. Pero no planteamos así, es, oye, ¿qué está pasando en mi trabajo? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué pasos puedo hacer para salir de esto? Entonces ellos te dan esos pasos Ah, y luego, si los quieres hacer bien y si no, oye, pero es la información que te llega. Y ellos te llevan al núcleo, aunque hagas 6 preguntas de dinero, amor, el amor de familia, el amor de pareja, el trabajo. Yo en mi experiencia, con todas las sesiones que he hecho, da igual lo que preguntes. Los registros, en realidad, cuando tú estás algo que no va bien dentro de ti, siempre te van a llegar a un foco. Siempre hay un origen principal que se mueve muchas áreas, ¿vale? Entonces ellos te van a ayudar a que sanes eso, te dan pasos para equilibrarlo, vamos a decir, para que lo metas como en camino y te sientas ya como más dirigiéndote más centrada y luego a partir de ahí tú vas a ver cómo cada área de esa vida se va arreglando. Eso, o sea, es muy bonito. O sea, le puedes preguntar hasta cosas de, oye, es que, ¿qué me vendría bien para la cara? Pues quieres preguntarle eso, también te lo van a contestar. Y muchas veces entran, si es importante en ese momento para tu alma que sepas qué te pasó hace 20 vidas, pues igual te lo dicen, pero si te está pasando algo de esta vida y necesitas sanar algo de esta vida, se van a centrar siempre en lo que necesitas. No es que sea siempre, no es cuadriculado de que registros acásicos tienes que ir a vidas pasadas, no. No, o sea, te van a dar lo que el alma te está pidiendo en ese momento. Pero en mi experiencia como canalizadora general de muchas eh, herramientas que trabajo, al final el alma siempre va a trabajar una cosa. No puede trabajar 20 a la vez. Tú claro. vas a hacer una regresión de vidas pasadas que también he hecho y el alma, o sea, tú vas con un tema que dices, me quiero trabajar esto. No, el alma decide que quiere trabajar. Y con las constelaciones familiares es lo mismo. Dices, voy a trabajar el tema del trabajo. Y luego terminas trabajándote no sé qué historia porque no tiene nada que ver, porque tu energía, tu alma pide eso. Ajá. Entonces, no es cuadriculado el tema de se va, tal, no sé qué. Entonces, yo hago eso y me ha pasado que, y últimamente más, que en las sesiones que hago de registros, me vienen espíritus. Ah, Entonces, yo al principio les digo, mira, yo estoy separada, o sea, me gusta separar lo que estoy haciendo una cosa y otra. Sí que les doy un chance, ¿no? Como decimos en México, una oportunidad de que si al final quieren decir algo, les dejo, pero me gusta separar al principio porque decirle a la gente que no sabe, mediunidad es canalizar al espíritu, ¿vale? Dar la información que un espíritu nos está diciendo. No es decirle lo que vosotros queréis oír, es decir lo que el espíritu necesita hablar. Y no exacto. siempre va a ser lo mismo lo mismo que nosotros queremos escuchar. Y los registros es con una canalización de tu propia alma. Es hablar contigo de tu ser, de tu yo superior, de tu alma, de lo que queráis llamar, lo que tengáis dentro, que el espíritu, como sentáis llamarlo. Entonces yo canalizo eso. Entonces allí, obviamente yo soy canalizadora, entonces la puerta está abierta. Entonces vienen, ¿qué pasa? Que cuando decidimos, yo hablo mucho con los consultantes antes de hacer una cosa u otra, porque no vale para lo mismo. Aunque yo puedo hacer todo lo mismo, no es lo mismo. Los registros acásicos yo los recomiendo mucho, sobre todo cuando la gente está perdida, Eso te que iba a dice no sé por preguntar. dónde ir, sí, Claro, como no sé por dónde ir, no sé por dónde tirar. Es como hacer, como la gente también que le gusta las tiradas de tarot. claro, Pero el tarot, que yo también hago tiradas de tarot, pero no es tarot como no me digas el significado de cada carta. O sea, yo te hago tarot canalizado, o sea, a mí lo que me dicen las cartas, tal cual. ujú, Pero eso es más un sí, un no, y los registros es más enriquecedor para mí en el sentido que te permite que tú hagas el trabajo, que te responsabilices tú. Y para mí es como aprendemos haciendo. Entonces, para mí es un poco todo diferente, aunque yo pueda hacer todo. Sí que ya te digo, se mezcla un poquito todo, pero yo siempre les digo, o sea, sí el espíritu al final le digo, bueno, si quieres decir un mensaje te doy la oportunidad, pero al final, pero es importante porque esta persona cuando lo hemos hablado necesitaba esto. claro. Entonces, yo es mi manera de trabajar.
Y luego, para la gente que no ha ido nunca a hacerse unos registros, cuéntanos así qué es lo que suele preguntar la gente que va a hacerse unos registros. Porque yo, por ejemplo, hace ya tiempo que me está llamando ese tema y qué casualidad que hoy íbamos a hablar hoy de otra cosa. Y vienen otra vez los registros. Entonces, yo no tengo ni idea qué es lo que puedo preguntar en unos registros, qué es lo que te pregunta a ti la gente, lo más general, por lo que suele ir la gente a hacerse unos registros. Y otra, Ah, Dip, y otra cosa también, si todo el mundo es apto para hacer los registros. muy buenas preguntas, muy buenísimas estoy preguntas. muy curiosa. Eh, sí, muy buenas preguntas, me encanta, porque yo soy igual, ¿eh? Yo soy igual. Y además ya se ve que ya hablo mucho, me tenéis que parar, ¿eh? Porque yo así no me voy. Eh, los registros son aptos para todo el mundo, a diferencia que cuando, por ejemplo, cuando yo hago mediunidad, si el duelo está muy reciente, prefiero que se espere un tiempo, aconsejo esperar un poco. No me gusta hacer que se ha muerto la persona, ya he tenido personas que, oye, es que se me ha muerto el mes pasado. No, me gusta que haya un duelo de por medio y tal, un tiempo, ¿no? Y por los registros siempre lo puedes hacer, porque como es la canalización de tu alma, y en realidad, a ver, yo lo siento como los registros es como necesito un norte, necesito como un norte. Cuando dices, muchas veces usamos la expresión de es que no veo la luz, no veo el camino, no veo tal. Ese es el momento que necesitamos registros, ¿no? Ajá. Y también es verdad que muchas veces por curiosidad, pero yo creo que cuando tu alma dice, es que no sé por dónde seguir, no sé por dónde tal, y además mucha gente no les gustan los psicólogos, a mí me encantan, pero mucha gente no quiere un psicólogo, tal, entonces es la oportunidad de ir a tu alma, a tu esencia. Que todos la podemos escuchar, lo que pasa es que cuando es algo personal también, hasta yo hablo por mí, nos cuesta más profundizar en nosotros y conectar con eso, ¿no? A veces nos entran los miedos, las dudas, el síndrome del impostor, mil historias. Entonces, cuando alguien te lo hace, como que lo visionas más. Entonces, todo el mundo es apto para hacer registros acásicos, todos. El momento, todo, en todo momento, porque es tu alma la que tiene que hablar. Es tu necesidad contigo mismo, ¿vale? No, no incluye un ser fallecido, no incluye esto, ¿vale? Eh, que luego ya te digo, viene alguien, pero es muy ajeno, o sea, es para dar claridad al consultante y un poco que vea la luz a través de su propia alma, ¿no? Su propia alma le va a hablar. Y podéis hacer todas las preguntas, todas. Las más comunes siempre, pues, tema parejas, las relaciones, el trabajo, mucho, mucho, mucho el trabajo. Sobre todo eso, el trabajo, la familia, el dinero, la economía, la abundancia, esto es como las tres preguntas como más estos. Y es curioso porque es lo que te digo, aunque parezca que no tiene nada que ver, aunque en la vida separemos, ¿no? El amor, salud, dinero, amor, todo va unido, ¿no? Al final, y en mi experiencia, los registros, como te llevan a tu alma, lo que tu alma está gritando y no somos capaces de escuchar, es como que te saca eso de adentro y te da el núcleo, ¿no? Lo que está aquí adentro y para que tú lo puedas ver. Y luego estas áreas se van arreglando solas porque ha sido aquí. No nos hemos quedado en esta pregunta, no nos hemos quedado en esta área, hemos venido aquí, que está el núcleo, y luego ya sale área trabajo. Luego la gente va viendo resultados, ¿no? Entonces se van desbloqueando, o sea, vas viendo como otra visión global y te va llevando a esas áreas y dices, joder, pero he preguntado seis preguntas que no tienen nada que ver y luego ya, pero todos te llevan, todo esto está conectado, ¿no? Entonces te llevan a ese núcleo y desde ahí pues eso es lo mismo que cuando te haces un trabajo personal. No vas a lo superficial de, es que no duro en los trabajos. No, vas el por qué, qué te está pasando, interiorizar. Al final, para mí, yo los vivo así, ¿eh? Luego cada uno tiene su manera de explicar los registros acásicos, pero esta es mi manera y podéis preguntar todo. De todas maneras, yo hago seis preguntas. Salimos, vamos a decir, salimos con seis. Luego
a medida que se va dando la consulta, si hay que volver a preguntar algo que no quedó muy claro, los registros te van a volver a decir claramente paso a paso. O sea, muchas veces te hacen como una guía de paso uno, paso dos, y yo he tenido así para apuntar chicas de un paso uno, paso dos, paso tres, porque te dan una guía. Eso está bien porque, por ejemplo, hay mucha gente que hoy en día que no se encuentra a gusto con su trabajo y no sabe cómo salir de él porque es lo que te sustenta. Dices, me gustaría hacer otra cosa, no sé por dónde ir, pero claro, tampoco puedo dejar mi trabajo porque es con lo que estoy pagando todo, ¿no? Y a lo mejor ahí te puede dar datos. ¿Tú crees que ahí te daría datos de cómo, de qué forma poder enfocarte en otra cosa o cómo seguir adelante o cómo ves tú ese tema en el Sí, trabajo? no, 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 los registros te van a dar toda la información, pero es súper detallada y real. Y de hecho ya me han pasado casos de eso, del trabajo, de miedos. Y justo sí me ha pasado justo un caso que la chica estaba con ese miedo tal, y yo veía, o sea, los registros, ¿no? Se veía ahí los cambios tal, y luego se ha dado, ¿no? Y ha sido súper bonito, ¿no? Que se diera, pero sobre todo que a veces también te están dando dices, es que mi trabajo, esto, pero a veces, pues eso, estamos en esta área, lo pongo así para ver, yo soy muy gráfica, ¿no? Entonces, está el problema aquí del trabajo, ¿vale? Pero yendo al núcleo, igual el problema no es el trabajo, es que algo en ti está cambiando y te lo está hablando y no lo has escuchado, entonces dices, y a veces sí, se da el cambio y te vas, según lo que sale en el registro acásico. Pero a veces puede ser que hay un trabajo, hay que hacer un trabajo aquí con el núcleo que dices, pues es que estoy trabajando en esto que no me gusta, que no sé qué, porque es verdad que tu alma no está destinada a hacer ese trabajo. Entonces, aquí te dan las herramientas para cómo hacer, para ir enfocándote a eso, preparándote a cómo ir cambiando ese camino, porque obviamente sin la desesperación, sin Claro, la desesperación. Luego, si la gente lo hace, no lo hace, si da el paso, no lo da, ya es otra cosa. Porque tampoco, siempre lo digo, la acción es muy importante. No es como, los registros acásicos me dijeron que voy a cambiar de trabajo, ya no hago nada. No, al contrario, los registros acásicos dan para que tú des el movimiento, tú hagas el movimiento. Ellos te dan la guía y te dicen, si vas por este camino, vas bien, va a ser más fácil para ti. Que vas a encontrar tropezones, yo pienso que como toda en la vida, pero este es el más apto. Igual vas por aquí, tienes 10 piedras, y vas por aquí y te encuentras una o dos, pero es una manera, siempre te van a dar guía y sobre todo que o a veces estás escondiendo ese malestar laboral aquí, y, este malestar que tienes aquí piensas que es en el laboral, pero no es el laboral. Hay algo que es más profundo. Entonces te llevan a eso profundo y ya si se da el cambio de cambiar según cada caso, pues se da. Pero sí me ha pasado eso. Además ha sido muy bonito porque no, he tenido ya dos, tres y una se cambió, otra se liberó totalmente del trabajo, después me llamó, porque a mí me encanta que luego me llamen para contarme qué tal. No por chismosa, sino porque me parece súper bonito, es como gratificante, o sea, no es, para mí, a ver, nosotros cobramos y está bien el pago y te siente bien de que das y recibes, pero a mí lo que me hace súper feliz es cuando haces una sesión y después te llaman, te mandan un mensaje, te dicen, oye, ¿qué tal? Me pasó aquello, que dije, ¿sabes? Pero no como algo de, ay, qué chingona, en México se dice que chingona, qué guay soy, no, sino que qué bonito porque está ilusionada, entonces te transmiten esa alegría, esa tal, es como cuando haces una sesión de mediunidad, a mí lo más bonito que me puedan hacer es ver a esa persona emocionarse, tanto si llora como si no, pero ver esos ojos que brillan, ver esa paz también. O sea, esos gestos para mí ya es que está muy bien el dinero y me encanta, o sea, que sea un dar y recibir, ¿eh? Pero ese para mí es como, uf, o sea, a mí me dices el pago y para mí ya es el pago, el que el consultante lo viva igual que lo vivo yo y que lo pueda sentir. Eso para mí, transmitir eso es ya el pago elevado, o sea, es como, así es. Y cómo, por ejemplo, ahora ya cambiando un poco el tema, ¿cómo son, por ejemplo, las sanaciones que realizas?
Mira, las sanaciones son más sencillas, ¿vale? Se puede hacer a distancia personal, pero solamente el consultante lo único que tiene que hacer es tumbarse, cerrar los ojos y yo ya me ocupo del resto. Ya me ocupo del resto, o sea, sí que hago pues una pequeña relajación, que nos relajemos, respiraciones al empezar y tal, y solamente necesito que el paciente, bueno, no paciente, no me gusta de nada, el consultante se tumbe, ojos cerrados, de preferencia un antifaz, porque si no es como que están ahí, la mente quiere ahí, entonces son un antifaz. Y yo empiezo a hacer un protocolo de apertura también para ir a un lugar sagrado y hacer la sanación. Todo lo hago desde un lugar sagrado, no es, yo abro un protocolo, voy a ese lugar sagrado y ahí es donde empieza a ocurrir la magia. Ahí es donde ya es, sí que hay un gesto que se hace con las manos, ¿vale? Pero ya depende de lo que está pasando en el momento, tal. Pero yo todo esto lo estoy viendo, ¿vale? Yo todo esto lo estoy viendo. O sea, yo estoy haciendo la sanación y estoy viendo todo, 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 todo. Y como os he dicho, soy muy gráfica, entonces veo todo, todo, todo. Me enseñan todo, todo, todo. Y a veces sí me pasa que me encantaría poder escribir o grabar o decir algo porque me llega mucha información. Tengo la suerte y doy gracias a Dios que tengo la suerte de que me llega mucha información, pero a veces también me desborda la información porque el consultante está ahí simplemente dejándose sentir porque es muy importante, porque lo más relajado posible para que no interfiera con la energía. Ah, Entonces yo empiezo a trabajar con las manos, ¿vale? Empiezo a trabajar con las manos. No son signos de Reiki, pero al final es como poner las manos, ¿no? Energéticamente, ¿eh? Y entonces las empiezo a poner, hago la lectura de todo, tal, y veo muchas cosas en ese lugar sagrado, veo muchas cosas. Y luego termino, hago el cierre, muy importante, se hace el cierre. Ah, para los registros acásicos también, ¿eh? Siempre se hace un cierre un protocolo de cierre y tanto de apertura como de cierre. Y esto también es muy importante, lo cierro siempre, o sea, hago un protocolo de apertura para la sanación y una de cierre. Y una vez que ya lo cierro, ya permito que el consultante abra los ojos y le paso toda la información que he recibido en eso. Es verdad que normalmente las sanaciones son media hora o así, no son excesivamente largas. Por ejemplo, una sesión de mediodía, yo suelo estar una hora. Registros acásicos también, que siempre, bueno, al final, ya veis con lo que me gusta hablar, siempre me alargo un poco más, y la sanación es verdad que es bastante más rápida, o sea, son 30 minutos o así. y Y una, luego allí también me dan la información si necesita hacer alguna más o no, ¿vale? O sea, si yo necesito hacer alguna otra sanación o no, pero ellos me lo dicen, o sea, es como me lo dicen. Esa es el protocolario. Esa es la manera que lo hago. ¿Qué pasa? Que hay veces que, por ejemplo, mi familia me dice, oh, tengo un dolor de cabeza, tal, que es lo que os digo. Al ser canalizadora da igual, o sea, decimos, cerramos la puerta, pero siempre está abierta. Entonces me dicen, oh, me duele la cabeza. Entonces yo ahí no hago protocolo ni nada. Yo hago mi meditación, mi respiración y tal, pongo las manos y a mí me guían. A mí me guían. Hay alguien que me dice, mis guías, mis arcángeles, mis seres queridos que me ayudan siempre, me dicen, haz esto, haz lo otro, tal. Y yo lo hago. Y de esa manera también lo puedo hacer. qué bonito. Y una pregunta, ¿se puede hacer online todo esto? Sí, se puede hacer online. De hecho, mira, yo soy la primera que mucha gente le pasará. Cuando decimos, cuando yo, por ejemplo, hacer constelaciones familiares, yo quería hacerlas en presencial porque hay mucha gente que las hace a distancia y dice, no, yo voy presencial, presencial, porque me gusta vivirlas, ¿vale? Me encanta estar ahí y tal. Pero todo lo que es energía, lo que he aprendido en la experiencia es que todo lo que es energía, al final da igual donde estés. Claro, eso No pienso. es, no es ni mejor ni peor porque estamos trabajando con la energía. Ujú. Entonces, tanto presencial como a distancia, el resultado, sinceramente, igual. O sea, no es así como hay otras cosas que dices, por ejemplo, a mí me cuesta el médico a distancia que le dices, me duele aquí, me duele allá y no te ve.
no sé, me parece como que te tiene que tocar o sentir, ¿no? Pero como estamos trabajando a nivel energético, no hace falta que tengas a la persona ahí. Resultados iguales, o sea, iguales, no es peor por hacerlo online. O sea, al final estamos trabajando con alma, con una energía, y la energía no tiene lugar, no es materia, ¿no? Entonces, perfectamente. O sea que no hay ningún problema porque se haga todo online. Yo sé que hay algunas terapias que no se deben hacer, como por ejemplo las regresiones. Eso sí que lo tengo entendido. No sé, tú también tocabas este tema, creo que hablaste, ¿no? Sí. Que eso es más complicado porque pueda pasar cualquier cosa y no puedas estar allí acompañando a esa persona. Pero como esto otro es sanación, ahí no pasa nada porque la energía va a No, todas. porque es energía, eso Claro, es, estamos manejando energía y no te estoy llevando a un retroceso. Por claro. ejemplo, me gusta mucho que hayas hecho este comentario porque es verdad que la regresión, terapia regresiva o terapia de vidas pasadas, lo mismo, es muy importante estar muy bien acompañado. Mm, hay, hay que ir con la persona adecuada, que te lo hagan muy bien, y que te acompañe muy bien desde principio a fin. Online yo no lo recomiendo porque no es porque la persona sea mala haciéndolo, no. Respeto mucho a la gente que lo hace, pero por ejemplo, hay un corte de internet, hay un esto que te escucho, que no te escucho, y es muy importante porque en las regresiones hay como palabras claves que te van diciendo para acompañarte, entonces es muy importante eso. Mismo, por ejemplo, el chamanismo. Para mí me gusta mucho el chamanismo y también he hecho online, pero me gusta más que sea presencial en el hecho de que me lo han hecho online, pero me gusta mucho también el presencial porque el acompañamiento es mejor, porque ahí sí ya es diferente. Tú estás acompañando a que la persona haga un viaje chamánico. Entonces, si se te corta la red, si pasa algo y el otro está ahí como, oye, que yo estoy en el viaje, estoy bajando al mundo inferior y ¿qué hago ahora? ¿No? Y no tienes la guía. Entonces, yo para eso, para mí, yo prefiero presencial, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Oye, eso es el tema que tenemos que tener pendiente, lo del chamanismo, me encanta. Eso es Ay, a mí me encanta. otro podcast que nos tienes que contar, aunque bueno, que aunque tenga que ser presencial, pero para saber qué es, porque también lo he escuchado, pero no tengo conocimiento de ello. Y oye, me parece súper interesante todo lo que nos has contado y cómo mezclas todas las herramientas, que es lo mejor, lo más maravilloso, porque no te centras en una, sino que utilizas todas para poder acompañar y sanar. Y lo que me ha gustado mucho que dices, que eso también muchas personas, el trabajo personal de cada uno, ¿no? El cómo, no de repente solamente, como decías antes, hacer una cosa, un curso, por ejemplo, y ya poder dedicarte a ello, porque el acompañamiento que hacemos nosotros es súper importante, lleva un trabajo muy interior, sobre todo para poder acompañar a otros, ¿no? Yo lo veo así, porque yo, por ejemplo, en la parte mía de mi duelo, yo he estado 6 años formándome día a día, intentando sanar para luego ahora poder acompañar a otros y darle forma también profesionalmente a toda esa canalización, todo lo que te va llegando y para poder acompañarlos. Eso es muy importante. No solamente hacer, como decimos, un curso, luego tener la cabeza en 18.000 cosas y empezar a poner las manos o a empezar a recibir información, vete tú a saber de dónde viene esa información, si de la mente loca o de la casa de, ¿cómo dicen? La La loca loca de... o de dónde viene esa información, ¿no? El trabajo primero personal, el irte poco a poco limpiando, sanando, para luego poder entregar pues toda esa información y todos esos dones y capacidades que tenemos todos, ¿no? Pero siempre dentro de un orden. Así que me parece muy interesante todo lo que nos has contado. Y bueno, para ir cerrando, Alejandro, ¿tienes tú alguna duda? ¿Alguna pregunta? Uy, espérate, que nos hemos quedado ahí. No, pues la verdad que me parece súper interesante todo. La verdad que muchísima información nueva que yo hasta ahora no sabía. Así que, pues muchas gracias por haber venido. Ha sido un auténtico placer volver a compartir contigo. Pues sí, y bueno, y para los que nos están viendo y para que luego los que nos van a ver después, primero, ante todo, darle like,
suscribiros a nuestros canales, que eso es muy bueno porque es una información que tiene que llegarle a todo el mundo. Y para todos los que quieran conocerte, hablar contigo, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde pueden buscarte? Si quieres darnos Yo tu... estoy como Lilo Medium en Instagram y en TikTok. Lilo Medium. De todas formas, luego nos pasas la información y la pondremos aquí abajo en el podcast para que cualquiera que quiera tener una sesión contigo, conocerte, hablarte, preguntarte, ya sabes que todo el mundo le interesan estos temas. La verdad que son temas muy interesantes y que cada día pues vamos a ir poniendo poquito a poco de muchos temas que para muchos son desconocidos y bueno, vamos a irlos introduciendo así de esa manera. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias. Gracias a todos los que nos veis, los que nos estáis viendo y los que nos vais a ver después. Y bueno, Alejandro y yo nos despedimos de vosotros y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias, preciosa. Un abracito. Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias. Chao, chao. Chao. A